o la mayoría por lo menos, de alguna manera u otra, vemos noticieros, ¿no? Ya sea en la tele, los más mayores, o en el móvil, los un poco menos mayores, y nos enteramos de todo lo que está pasando un poco en el mundo. Y que Estados Unidos sea en este momento la principal potencia ya desde hace varios años que tiene este puesto hasta que el Señor se lo quite, no es casualidad. Que la Unión Europea influya en las decisiones económicas, políticas, incluso a nivel mundial, tampoco es casualidad. Que haya guerras, ahora está la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel y Palestina. En África hay un montón de guerras que ni nos enteramos entre clanes, tribus. Hay fenómenos climáticos, como hace poco un gran terremoto que ocasionó un tsunami. Hay riadas, distintos tipos de fenómenos climáticos que están sucediendo. Y también vemos cómo corren como estas riadas también las corrientes, distintas corrientes filosóficas que van invadiendo todos los medios de comunicación y que nos van a veces arrastrando con ellas también. Y todo esto a veces parece o nos da la sensación de que pasa por casualidad, ¿no? De que es por una fuerza humana, que es la gente la que lo ocasiona. Incluso hasta los fenómenos climáticos se dice que es por la acción del cambio climático, de que los seres humanos tratamos mal al planeta y tal. Pero detrás de todo lo que sucede, hasta lo que nos parece lo más malo, detrás de todo están los hilos invisibles de Dios, permitiendo o haciendo todo el movimiento de la historia para que se cumplan sus propósitos. A lo largo de la historia Dios ha obrado no solamente a través de los profetas, a través de milagros, ¿no? Como cuando se abrió el mar y pasó el pueblo de Israel por ahí para ir hacia la tierra prometida, sino también a través de eventos políticos y decisiones de líderes que la mayoría, por no decir todos, ni siquiera lo conocen, ni siquiera conocen a Dios. El libro de Esdras, el que acabamos de leer el primer capítulo, comienza con una proclamación de un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, y este rey con su proclamación está cumpliendo profecías, varias, no solamente la de Jeremías que se nombra aquí, sino hay varias profecías dadas muchísimo tiempo antes de que se cumpliera. Este capítulo no solo marca una nueva etapa para el pueblo de Israel, porque a partir de aquí comienza un nuevo ciclo para el pueblo de Israel, sino que revela una verdad poderosa incluso para nosotros. Dios mueve la historia para cumplir su propósito eterno. Su palabra siempre se cumple y todo se va dando para que se cumpla lo que Él ha anunciado. Este evento de Esdras, el primer capítulo que hemos leído, no está aislado, sino que justamente en el libro anterior, que es Segunda Crónicas, termina el libro casi con las mismas palabras que comienza este, ¿no? Porque ahí es donde Ciro, se nombra el decreto de Ciro y aquí se vuelve a nombrar. Y parece hecho un copy-paste del uno al otro. Y Esdras, aunque el libro toma el nombre de este hombre, no aparece hasta el capítulo 7 de este libro. Esdras era un escriba, una persona culta de esa época, era sacerdote también, lo que pasa que como estaba exiliado no estaba ejerciendo de sacerdote, era descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés, de los cuales Dios había nombrado a toda esa familia para que sean sacerdotes. Era experto en la ley, él se había dedicado
aunque no ejercía de sacerdote, a estudiarla y sabía mucho de la ley y estaba profundamente comprometido con la restauración del pueblo de Israel, de que volviera a ser el pueblo de Dios en Jerusalén, ¿no? Aunque, como dijimos, no está presente hasta el capítulo 7, su ministerio va a ser clave. Es como que la cúspide del libro llega cuando él entra en acción, ¿no? Y como dijimos, el verdadero protagonista de este capítulo, el protagonista humano de este capítulo es Ciro, el rey de Persia. Y un poquito brevemente les comento el contexto histórico para que entendamos la importancia para el pueblo de Israel, la importancia para nosotros de este libro, ¿no? Y de lo que se escribió aquí. Jerusalén había sido invadida y destruida por un pueblo que eran los babilonios. El templo había sido quemado y el pueblo había sido llevado al exilio, había sido llevado fuera de Israel, a otros países, entre ellos Persia. Cuando Ciro, el rey de Persia, que es la actual Irán, todos lo tenemos presente porque está muy en el candelero las noticias de Irán, de Irak. Entonces Ciro era el rey de Irán. Él va y conquista Babilonia, que Babilonia es la región donde hoy está Irak. Entonces va Ciro, conquista Irak y Dios lo usa a Ciro para permitir el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, lo que quedaba del pueblo, ¿no? Y este no es un giro político que se da por casualidad, así sin más, sino que es el cumplimiento exacto de una promesa de Dios. Es el cumplimiento exacto de las promesas de Dios. Y la encontramos, como dije, no solamente en Jeremías, sino también varios profetas más hablaron de este regreso y de cómo sería. Tenemos a Isaías, a Ezequiel y a Daniel. Todos ellos hablaron de este momento histórico. Y este capítulo nos enseña que Dios no ha abandonado su plan. Su plan fue marchando desde la antigüedad y sigue en marcha. Él está en control de todo, antes y ahora. También nos recuerda que, vamos a ver, que Él llama a personas para levantarse y colaborar con su obra, y a través de la historia lo ha hecho y en la actualidad también. Y vamos a ver tres verdades que brotan de este texto y que, como decíamos, siguen siendo relevantes para el día de hoy, ¿no? No se quedan en el momento histórico, sino que en la actualidad para nosotros son importantes. Número 1, y vamos a empezar desde el versículo 1, donde vemos que Dios mueve corazones para cumplir su palabra. Dios mueve corazones para cumplir su palabra. Dice el versículo 1 que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Esta acción de Dios muestra que, como decíamos, Dios puede obrar con quien quiera. No es que Dios obra con alguien porque es bueno, porque se lo merece, porque tiene virtudes. Dios puede obrar, a través incluso de personas que ni siquiera lo conocen. Y aquí Ciro sabemos que sabía de Dios porque él estuvo con Daniel y algo aprendió de Dios y lo dice en su decreto también, Él es el Dios. Pero hay personas que ni siquiera lo conocen a Dios y ni siquiera son conscientes de que están siendo usadas por Dios. En Isaías 45, 1 al 4, dice, ya había profetizado a Dios que llamaría a Ciro su ungido para liberar a su pueblo. Esto pasó más de 150 años antes de que Ciro hiciera este decreto. Esta intervención directa, ¿qué nos enseña? Nos enseña que las profecías de Dios no son simbólicas
no son casuales o no son probabilidades, sino que las profecías de Dios se cumplen en el momento exacto. Vemos, por ejemplo, en la historia de José, creo que la mayoría la conocemos, si no les invito a leerla en la Biblia, dice que en el libro de Génesis, y dice que Dios usó la traición de los hermanos de José, usó la injusticia de su jefe Potifar y el olvido del copero al cual él le había revelado, le había dicho cuál era el significado de su sueño, para que José estuviera en el lugar preciso, en el momento exacto, para poder salvar a su pueblo, para que Dios lo use en ese momento preciso, exacto, y todo confluyó hasta ese momento. Pero José, mientras tanto, no entendía todo esto. Él sufrió mucho. No fue una vida color de rosa que Dios lo estaba preparando y él en un momento apareció ahí y ya está. Hoy muchos vivimos la historia como si la historia estuviera en manos del azar, ¿no? De casualidad pasan las cosas, los poderosos son los que manejan los hilos, hay distintas asociaciones, se dice, de gente muy rica, muy poderosa, que es la que maneja los hilos del mundo. Pero la Biblia afirma otra cosa. Dios sigue soberano, siendo soberano, y puede usar a cualquier persona, como dijimos, incluso a quienes no le conocen, para cumplir sus planes. Jesús dijo le dijo a sus discípulos que si ellos callaban, incluso las piedras clamarían, ¿no? En Lucas. Mostrando que nada, con esto, Jesús les estaba indicando que nada podía detener el testimonio de la gloria de Dios. Y yo me imagino en una forma, en un sentido simbólico, que esas piedras que claman, que están clamando cuando nosotros callamos, podrían representar a esas personas con corazones duros como piedras, como dice Ezequiel, ¿no? Que no han sido cambiados por Dios y que sin darse cuenta están sirviendo a los propósitos de Dios. Por ejemplo, Dios puede usar a políticos que hagan leyes justas, ¿no? Muchas de las leyes buenas que tenemos en la actualidad han sido hechas por políticos, algunos que conocían a Dios y otros que no. Y facilitan que el Evangelio se propague. También artistas, por ejemplo cantantes, está muy de moda el gospel y muchos cantantes que no son creyentes están cantando, por ejemplo, oh happy day, qué feliz el día cuando Dios limpió mis pecados, y lo están cantando y la gente lo escucha, lo pone en la radio, en el móvil, en Spotify, y eso está haciendo que el Evangelio se propague sin que ellos lo sepan. Activistas incluso que reclaman derechos y que piden por distintas causas, que promueven la justicia, la compasión, y que nos ayudan también a los creyentes a poder llevar el Evangelio. Todas esas piedras están contribuyendo a la expansión del Evangelio, incluso como decimos, desde los ámbitos seculares. Y esto, aunque ellos no lo sepan, está siendo guiado por la mano de Dios para que el Evangelio sea expandido, sea proclamado. Y así como Dios movió el corazón de Ciro para cumplir lo que había dicho por medio del profeta Jeremías, como dice aquí, también Jesús declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En el libro de Mateo. Él es el cumplimiento supremo de todas las promesas de Dios. Así como Dios cumplió esa promesa de sacar al pueblo del exilio y llevarlo otra vez a Jerusalén,
En Cristo Dios cumplió todas sus promesas y cumplió la mayor promesa más esperada por todos y la más importante, que fue hecha a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que era la de darnos un Mesías, un Salvador, para restituir nuestra relación con Dios. Él fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy, en la actualidad, los que hemos creído en esto, vivimos con la esperanza de su regreso, de un regreso victorioso, tal como lo prometió Él. Dice, Jesús mismo dijo, una promesa, todavía no se ha cumplido, pero la estamos esperando. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la Biblia que todo aquel que cree esto de corazón y lo confiesa con su boca, lo manifiesta, lo hace público, recibe la salvación. Dice en el libro de Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso es fundamental que valoremos, conozcamos y estudiemos, no superficialmente, sino profundamente la palabra de Dios. Porque, en primer lugar, su palabra es verdadera y lo ha demostrado Dios a través de la historia. Es viva y eficaz, dice también la Biblia. Y ni una sola de sus promesas deja de cumplirse. Todas las promesas que ya se han cumplido nos demuestran que las que no se han cumplido se van a cumplir sí o sí. Y en tiempos actuales de confusión, de engaños, de incredulidad, necesitamos estar arraigados en las Escrituras. Pero no solamente estar arraigados, sino que nuestros corazones estén dispuestos a obedecerla. La pregunta para nosotros es, después de analizar este punto, de ver lo que nos cuenta Esdras aquí, ¿crees realmente, piénsalo, tú crees que Dios tiene el control incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Rápidamente podemos decir, sí, pero analiza tu vida, tu día a día. ¿Crees con todo tu corazón que Dios tiene el control a pesar de lo que está sucediendo a nivel mundial, a lo que está sucediendo a nivel país, a lo que está sucediendo a nivel personal? ¿Crees que Dios tiene el control? Punto 2 que encontramos en este pasaje. Dios despierta al pueblo para que vuelva a su propósito. Dios despierta al pueblo para que vuelva a su propósito. En el versículo 5 dice que los jefes de las casas paternas, o sea, los jefes de Israel, se levantaron para subir a edificar la casa de Jehová. Pero no todos volvieron. No todos fueron a Jerusalén, una ciudad destruida, con un templo quemado, en ruinas. A algunos les había ido bien. Estaban ahí viviendo en Babilonia, en casas buenas, tenían mucho ganado, tenían riquezas. Algunos le estaban pasando bien. Y la verdad que volver a empezar igual les daba pereza, ¿no? Cuando tú estás bien en un lugar, irte a un lugar arruinado, la verdad que mucho no te apetece. Pero Dios movió el corazón de muchos que sí regresaron, principalmente de las familias de los levitas, que eran
los de la familia que se encargaban de los servicios en el templo. Y Dios tocó su corazón, y aquellos que fueron tocados en su corazón fueron los que regresaron. Y fueron a cumplir esa misión, ese propósito de Dios en Jerusalén, que era reconstruir el templo en Jerusalén, porque en ese tiempo la adoración verdadera a Dios se hacía en el templo de Jerusalén. Cuando el corazón se enfría, es fácil acostumbrarse a vivir lejos de Dios, ¿no? Como estos judíos que vivían en el exilio. Ya se habían acostumbrado a no ir al templo, a vivir sus vidas, a hacer riquezas, a estar cómodos. Y a veces a nosotros nos pasa también, que se nos enfría el corazón y nos acostumbramos a no congregarnos, nos acostumbramos a ni siquiera orar en nuestras casas, a no estudiar la palabra, a no buscar a Dios. Y también vivir lejos de Dios poco a poco es fácil ir acostumbrándose. Pero cuando Dios despierta el espíritu, esto lo hace Dios, cuando Él despierta el espíritu, nace un deseo profundo de volver, de restaurar lo que se había dejado y de reconstruir lo sagrado, ¿no? Como estos judíos que iban a reconstruir el templo. Vamos a ver luego más adelante que en los tiempos de Nehemías, que fueron posteriores a Esdras, él también volvió a Jerusalén. El pueblo fue despertado junto con Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, que estaban destruidos. Y este avivamiento espiritual comenzó porque había corazones dispuestos. Entonces, si sientes que Dios te está inquietando, que nace un deseo de reconstruirte delante del Señor, de reconstruir esa relación con el Señor, no apagues su voz. Es tiempo de volver al altar, de edificar tu vida espiritual y de acercarte a Él, porque Él está moviendo tu interior. Dice en Hechos capítulo 16 que mientras Pablo predicaba en Filipos, había una mujer que se llamaba Lidia y dice que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y así como Dios movió el corazón de Ciro para hacer su voluntad, también Dios abre hoy el corazón de las personas para cumplir su voluntad. Como en esta señora Lidia, Él abrió su corazón para que ella creyera. Dios abre nuestro corazón para que nosotros tengamos un avivamiento de acercamiento hacia Él. ¿Está Dios despertando en ti el deseo de restaurar, de profundizar tu relación con Él? Y llegamos al punto 3. El punto 3 es que Dios provee todo lo necesario para cumplir su obra. Dios provee todo lo necesario para cumplir su obra. Dice el versículo 6, todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Y luego dice además de todas las ofrendas voluntarias. Todos los pueblos de los alrededores también colaboraron con las personas que iban. Algunos no iban, pero colaboraron. Aún los vecinos, ¿no? Y en los versículos del 7 al 11 vemos que Ciro, el rey, devolvió todos los utensilios que tenía, que habían capturado los babilonios con Nabucodonosor cuando invadieron Jerusalén, la quemaron, la destruyeron. Se habían llevado un montón de los tesoros del templo, que eran
todas las copas y los instrumentos para servir a Dios, para hacer los sacrificios, que eran de oro, de plata, eran muy valiosos, y Ciro se los devuelve para que los lleven al nuevo templo. Dios no solamente abre puertas, dispone a través de personas facilitar el camino, como lo hizo con Ciro, y con estas personas dispuestas a cumplir con esta labor, sino que también suple de recursos. Aunque a veces ellos en ese momento ni se imaginaban que Ciro les iba a devolver estas cosas tan valiosas, ¿no? Y sin embargo, Ciro se las da. Cuando Dios da una visión, también da la provisión. La obra de Dios no se detiene por falta de medios. Se detiene por falta de corazones dispuestos. Como dice el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cuando los discípulos enfrentaban grandes desafíos para cumplir la misión, porque para ellos no fue fácil. Tal vez pensamos que para ellos todo se les daba fácilmente. No. Dice que el Espíritu Santo los capacitaba, los enviaba y les proveía de lo necesario. Lo que Dios busca, los recursos que busca, no se trata de habilidad, sino de disponibilidad. En Hechos, citando a Isaías, se nos dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando dice Dios, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mostrando que no todos están dispuestos a escuchar, a oír. Dice la Biblia que en Mateo que la mies, o sea, los campos, son muchos, pero los obreros son pocos. Pero aún así, aunque los obreros son pocos, aunque la gente que fue a Jerusalén era poca, Dios sigue obrando a través de esos pocos y capacita a aquellos que tienen un corazón dispuesto y les da lo necesario. Cuando éramos niños, muchos de aquí hemos ido a la escuela dominical. Algunos tal vez no, porque se convirtieron de mayores, pero cuando éramos niños íbamos a la escuela dominical y se leían las famosas historias misioneras. Eran historias de personas con corazones dispuestos que iban a servir a Dios y pasaban vicisitudes, no, muchísimas. Y todos cuentan en sus testimonios, nos testifican cómo Dios en los momentos exactos les daba las provisiones necesarias, incluso milagrosas, ¿no? En los momentos en que ya no había más esperanza, aparecía la provisión de Dios, demostrando que a los que obedecen a su llamado, Dios los respalda. Y esto sigue sucediendo actualmente, no solamente con estas personas misioneras de esa época, aún hay misioneros y aún hay personas dispuestas que también están viviendo, esperando la provisión de Dios en cada momento. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo, no os preocupéis de lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo les va a proveer en ese momento lo que necesitan. Dios no solamente llama, también provee y capacita para la obra. Y esto es lo que vemos también con el pueblo de Israel cuando se fue a Jerusalén. Y a veces cuando nos están pasando las cosas,
Esta pregunta es difícil de contestar. Si en este momento las cosas te están yendo bien, es fácil, pero en el momento que lo estás viviendo no es tan fácil. Y la pregunta es, ¿estás confiando en que Dios proveerá lo necesario si obedeces su voluntad? En resumen, de estos 3 puntos que hemos visto, este capítulo nos revela que aún hoy Dios sigue moviendo la historia. La historia no es casualidad. Que Dios despierta corazones, cumple con su palabra y provee todo lo necesario. Y lo que más me impacta es que siempre cumple con su palabra. Por eso es que decíamos que tenemos que conocerla. Aunque a veces parezca que nada sucede o que las circunstancias nos llevan como una marea, ten la seguridad de que Dios está obrando. Y tal vez en esta mañana tú te sientes como el pueblo de Israel en el exilio. Ellos estaban lejos de su hogar, sin fuerzas, sin rumbo, no sabían lo que iba a pasar, no sabían lo que les deparaba el futuro. Algunos por desconocimiento de su palabra, porque Él ya había prometido que los iba a sacar de ahí, pero no sabían cuándo. Aún así, aunque te sientas así, Dios sigue teniendo el control. Ninguna circunstancia, ni de lo que sucede a nivel mundial, ni de lo que sucede a nivel país, ni de lo que sucede a nivel personal, es casualidad. Él está cumpliendo su plan eterno y está llamando a ser parte de este plan. Por eso, si hoy no conoces a Jesús, si hoy no has creído en su poder de salvación, no has confiado en Él como tu Salvador, como tu Señor, como el dueño de tu vida, hoy es el día para volver a Dios. Te invito a que no dejes pasar más tiempo. Dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio. Y si ya eres creyente, pero los problemas te abruman, deja que Dios despierte tu corazón y te use para edificar lo derribado en tu propia vida, o tal vez para ayudar a hermanos que tienen sus muros caídos, su templo quemado, su ser en ruinas. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo, su obra continúa, y el que cumple siempre sus promesas hoy te llama a confiar, a obedecer y a edificar. Por eso te invito a que te pongas de pie y vamos a orar.